Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 16, para leer los versos del 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18 dice así la palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Padre nuestro, muchas gracias por la palabra que nos has dejado leer. Muchas gracias por el tiempo precioso que hemos ocupado para alabar tu nombre con los cantos y todo lo que hemos podido apreciar y ser partícipes en este programa. Una ocasión muy especial, Señor, no solo de celebrar. Probablemente cualquier celebración al día siguiente ya se nos escapa de la memoria. Pero más que una celebración, Señor, te rogamos que esta ocasión marque un nuevo comienzo en nuestro quehacer con fuerzas, con deseos de seguir haciendo tu voluntad, como tiene que ser en la vida cristiana, cada día para más, cada día para mejor según tus propósitos. Gracias, Señor, por este momento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. En estos últimos domingos hemos venido desarrollando una serie de temas relacionados a la iglesia. Iniciamos con el tema Jesús declaró el propósito principal de la iglesia. Y después continuamos con el inicio de la predicación apostólica, cómo los discípulos se convirtieron después en los apóstoles enviados a predicar la palabra, una tarea que continúa hasta hoy en manos de la iglesia en todo el mundo. Y hoy vamos a nuestro tema, el desarrollo de la iglesia después de Cristo, cómo la iglesia continuó y continúa hasta hoy y seguirá con la predicación del Evangelio en medio de problemas, porque este mundo solo ofrece problemas, crisis, guerras, angustias, hambre, persecución, injusticia. Ese es el mundo. Y en medio de ese mundo es que seguimos predicando, seguros de la conducción del Espíritu Santo, porque acabamos de leer: las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. La parte que hemos leído comienza con una pregunta del Señor Jesús. Casi siempre que consideramos este pasaje, se considera más la segunda parte. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? También vamos a hablar de eso. Y casi dejamos de un lado la primera pregunta. El Señor Jesús preguntó a sus discípulos, él quería saber: ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos solo dijeron lo que oían a la gente decir. Bueno, Señor, dicen que tú eres, miren los nombres que se mencionan allí:
ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. No olviden que todas aquellas tradiciones antiguas, tal vez los discípulos de Cristo ya no, pero el resto de la gente con tradiciones religiosas de toda clase creían en la reencarnación. Así que la gente dice que tú eres la reencarnación de algún antepasado. Ahora, lo que sí debemos detenernos un poco es a pensar a quienes mencionaron. Óigame, si la gente pensaba, no los discípulos, la gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista, pensaban muy grande de Jesús, porque para un judío Juan el Bautista no es cualquier nombre. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dicen que eres Juan el Bautista, que reencarnaste en Juan el Bautista. Óigame, pensaban bien de Jesús. Hay algunos nombres que para los judíos de todos los tiempos, incluyendo hoy, óigame, son nombres que alguien los insulta y un judío se va a sentir muy ofendido. Usted no puede hablar mal de Moisés o de Abraham o de Josué o de Jacob. Son nombres muy grandes para la historia, la conciencia de esa nación. Así que, hermanos, pensar que Jesús era Juan el Bautista era pensar en grande. Y otros dicen que tú eres Elías, otro grande. Y otros, Jeremías, óigame, cualquier otro nombre que hubiera sido mencionado, piensan en grande de ti. Y si podemos un poco ambientarnos, no exactamente como lo dice la palabra, pero en el ambiente de conversación que había entre el Señor Jesús y sus discípulos, y ustedes que están conmigo, y ustedes que han visto los milagros que hago, porque no toda la gente que me sigue o ve los milagros, y ustedes que oyen la palabra que yo les digo, les enseño todos los días, porque no toda la gente que dice lo que ustedes dicen de mí tienen la oportunidad de oírme. Ustedes que son los más cercanos conmigo, que comen conmigo, que caminan conmigo, ¿quién dicen? ¿Qué soy yo para ustedes? Y aquí está la gran respuesta. Tú eres, dice Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas veces hemos dicho esto, hermanos y hermanas, es el Cristo. Para nosotros, yo creo, dice la gente, y todos nosotros, creemos en el Señor Jesucristo. Es un nombre, ya es un solo nombre, pero que hay dos cosas muy importantes. Jesús es el nombre, el Cristo es el título, que también hemos estudiado, que el Cristo es en griego lo que en hebreo es el Mesías. Entonces, lo que Pedro está diciendo no es como nosotros, tú eres Cristo, mi Salvador. No, un momentito, todavía no hay esa mentalidad en los discípulos. Mi Salvador, mi Redentor, que entregó su sangre por mí. El Señor todavía no ha entregado su sangre cuando ocurre esta conversación. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, que es lo que no entraba en la mente de los judíos. Bueno, este es un gran profeta que yo vi algún milagro, pero él no es el Mesías es otro. El Mesías es un gran caudillo, un gran general que vendrá a ganar batallas en favor de Israel y nos vendrá a poner como el imperio más grande del mundo. Óigame, esa era la mentalidad judía veterotestamentaria, antiguo testamentaria. Entendían a un Mesías solo en favor de ellos. Y Cristo viene a decirles, no, yo vine a establecer un reino más allá de este mundo, quiero decir, más allá de la trascendencia humana.
y un reino basado en la justicia, la paz, el amor. Y es cuando los judíos dicen, no, este no es el Mesías. Y cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el anunciado en el Antiguo Testamento. Ah, con razón el Señor dice, qué bueno, Pedro, esto no viene de ti, esto te lo reveló mi Padre. Y a partir de aquí, hermanos, es cuando comienza, oiga bien, esto es importante, comienza otro mensaje de Jesús, porque comienza entonces a revelarles el plan trazado desde antes de la fundación del mundo, para cuando el mundo le rechazara. Los judíos mismos le rechazaron. A partir de este momento ya el Señor va a dejar de hablar del reino, yo he venido a establecer el reino. A partir de ahora es que les va a decir, es necesario que yo muera. El reino ha sido rechazado, el reino ha sido postergado, y mientras yo regreso, voy a venir una segunda vez para establecer el reino, se va a levantar mi iglesia. Óigame, muy pocas veces pensamos en esto. Cuando hay esta conversación, no hay iglesia. Es la primera vez que el Señor lo menciona. En la mente de los discípulos no hay tal mentalidad de iglesia. Es la primera vez que lo menciona. Muy importante ubicarnos en el tiempo en que esto ocurrió. Y entonces vamos a hablar ahora de la formación de la iglesia. Cristo profetizó que Él edificaría su iglesia. Lo acabamos de leer en el verso 18. Y yo también te digo, tú acabas de decir que yo soy el Cristo. Entonces, sobre esa verdad que has dicho, no como dicen otros, ¿verdad? Pedro, tú eres la roca, tú eres, no, el primer papa. No. Pedro nunca fue papa de nadie. Siervo de Dios, como todos deberíamos serlo todos los días. Aquí no hay papa ni el que es más. Aquí todos somos menos. El único que es más es Cristo. Y entonces, en esa condición de pensamiento, es que dice el Señor, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, ¿cuál roca? Pues la que tú declaraste, que yo soy el Cristo. Sobre esa roca que es la verdad que tú has mencionado, sobre esa roca edificaré, levantaré, construiré, forjaré mi iglesia. Aquí hay cosas muy importantes. Y las puertas del Hades, que se puede traducir como las puertas de la maldad, las puertas del infierno, las puertas del maligno, no hay nada que pueda prevalecer contra esta iglesia. Una vez más digo, hermanos, está profetizando. No hay nada en ese momento parecido a iglesia. ¿Comprende? Lo que se realiza hasta ese momento en el único templo conocido hasta ese momento por ellos, el templo de Jerusalén, no había cultos como nosotros. Ahí no había cultos, no, las ceremonias son otra cosa. A veces pensamos esto, ¿verdad? Que el templo de Jerusalén, desde que Dios mandó, cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo de Israel, una historia muy antigua, y cruzaron el desierto, y el Señor en algún momento mandó a Moisés, levanta un tabernáculo, y el atrio, y el lugar santo, y el lugar santísimo, y el altar, y los sacrificios de animales, y las fiestas ceremoniales, y el trabajo de los sacerdotes levitas, y todo aquello. No se parece para nada a un culto como los nuestros. Aquí no hay un altar de sacrificio, aquí no hay un lugar santísimo, aquí no hay un atrio. Aquí todo el salón donde estamos, óigame, yo creo que es importante decir esto. El pastor está en el lugar sagrado del templo. Aquí no hay ningún lugar, hermano. Igual es aquí que estar en la banca, que estar en todas partes. Porque el templo de Dios no es este. El templo de Dios es nuestro corazón.
Este es un lugar sagrado, consagrado para el servicio del Señor. Aquí no puede haber una fiesta patronal o cosas para... No, hermano, esto es consagrado para el Señor. Como consagrado debe ser tu casa. Como consagrado debe ser tu negocio. Como por sobre todas las cosas, consagrado debe ser tu corazón, tu familia, tus hijos. Es la primera vez que se menciona iglesia aquí. Es la primera vez que los discípulos se están enfrentando a una cosa que probablemente más de alguno dice: ¿levantar qué? Mi iglesia. Vamos a esperar que el Señor nos explique de qué se trata esto. Es la primera vez que se menciona aquí. Y así será durante el resto de la vida del Señor Jesús, y durante su muerte, y durante los 40 días que después de su muerte habría ya resucitado y se apareció por 40 días a esto de aquí, a los discípulos, a las mujeres, hasta que por fin ascendió a los cielos, y todavía no hay iglesia. El acta de nacimiento de la iglesia, hemos estudiado esto, está en Hechos capítulo 2, que también ya lo vimos hace unos domingos, ¿no? El Espíritu Santo vino sobre los discípulos, empezaron a hablar en otras lenguas, comenzó lo que antes eran los discípulos, ahora se convierten en apóstoles para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahí surge la iglesia. Muy importante todo esto, porque digo de nuevo, de repente pensamos que todo lo que ocurría en el templo de Jerusalén era como un culto de los nuestros. No, nada parecido. Es más, ustedes ven, es importante esto, muchas Biblias, que si no las tenemos en internet y donde sea, que ahora hay tantos medios donde podemos aprender más, pero en la Biblia, muchas Biblias, aparecen allí algunos gráficos, dibujos, fotos no, porque no había cámaras en aquel tiempo. Nadie le tomó foto a un templo, al templo de Jerusalén. Pero hay gráficos allí, como los hermanos que editan las diferentes versiones, producciones bíblicas. No todas las Biblias lo traen, pero muchas Biblias traen, según lo que la Biblia enseña y las medidas del templo de Jerusalén, cómo fue construido en el templo en el tiempo de Salomón. Y entonces usted ve que poquita gente pudo haber alcanzado. El templo era enorme, pero el salón donde había reunión es muy pequeño, si usted lo puede ver. ¿Por qué? Porque no era para una congregación como esta o más grande. Porque no era para que reunámonos todos y empecemos a cantar al Señor y luego de 2 horas ya nos vamos y ahora el templo está vacío. No, siempre había gente. ¿Sabe lo que había? Una gran fila, cola le llamamos, ¿verdad? Una cola, y cada quien con su animalito. Y usted podía ir a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, a las 3, a las 6, porque siempre había más de algún sacerdote esperando en el altar. Como cuando usted va al banco y hace una fila, Usted va a cualquier hora. Bueno, yo fui por la mañana. No, yo voy a ir por la tarde. Cada quien al tiempo que puede, a ofrecer su animalito. Y terminó y hizo todo la ceremonia que tenía que hacer y se fue a su casa y ahora viene. No era una congregación. Todo esto es importante porque, repito, de repente nosotros pensamos que había una congregación como nosotros. No, este es un culto al Señor. Pero en Jerusalén o en el templo no se daba eso, no. Sino que cada quien ofrecía su animalito en el tiempo en que podía y seguía la fila. Y los sacerdotes, mientras la gente esperaba su turno, leyendo la ley, cantando al Señor. Había cantores, muchos. Muy bien. Detalles que ya hemos visto en otros estudios. Ahora dice el Señor sobre esta roca. La roca es el mismo. Hay muchas partes de la Biblia, ya en las cartas apostólicas, especialmente Pedro escribiendo, cuando dice que la roca, el ángulo fundamental, es Cristo. Ahora, observe también una palabra que es muy importante. Dice: edificaré mi iglesia. Una iglesia que se construye.
Pero cuando hablamos de construcción o edificación, no se trata de las paredes de un templo como este. La iglesia del Señor Jesucristo está siempre en constante edificación. ¿Por qué? Porque nunca somos los mismos. Observe qué interesante, hace 64 años se fundó esta iglesia y a lo mejor hay uno o dos que no los veo esta mañana. Uno o dos. Y el resto de la gente, pues ya se fueron, partieron al Señor, son 64 años. Y nosotros estamos esta mañana muy contentos y tomamos las fotos que van a quedar de recuerdo para que cuando 20 años después, aquella iglesia futura, la nueva generación de nuestra iglesia celebre los 84, solo estoy poniendo 20 años más como ejemplo. Muchos ya no vamos a estar. La iglesia sigue construyéndose, la iglesia sigue edificándose. Es una iglesia, hermanos y hermanas, que no surgió, como se suele decir ahora en términos sociológicos, producto del desarrollo de la sociedad. Si hay dos instituciones creadas por Dios, son la familia y la iglesia. Bueno, el Estado también. Cuando ya Dios dio leyes, que no son solo los 10 mandamientos, hay leyes también desde el Génesis, y dio cierta idea del Estado, aunque eso ya también se viene desarrollando, eso sí, como parte del tiempo que pasa en las naciones y la necesidad de cada nación, grande o pequeña, para que haya un orden en la vida diaria, el Estado, por fin. Y hay diferentes tipos de estados, lo sabemos. Pero las dos instituciones por excelencia que el Señor Dios creó, la primera es la familia y la segunda es la iglesia. La segunda en términos del tiempo. Pero no olviden que eso ya estaba diseñado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que por eso es que el Señor Jesús con toda claridad dice: en las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque es creación de Dios, no creación de la raza humana, no desarrollo de la sociedad, no producto de una ley por aquí o de que a alguien se le ocurrió vamos a hacer una iglesia y después los demás nos unimos a eso. No, es creación de Dios. Edificaré mi iglesia. Estaba refiriéndose a algo que todavía no existía. No había sido edificada, no había iniciado su desarrollo. La iglesia, hermanos, hermanas, descansa sobre el sacrificio del Señor en la cruz. Óigame, no puede haber iglesia sin sacrificio de Cristo. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz, cualquier otra cosa parecida hubiera sido un club de amigos, pero no la iglesia del Señor Jesucristo. Porque clubes y asociaciones existen en el mundo, Una asociación benéfica para ayudar a los pobres, otra asociación que apaga los fuegos, otra asociación que recoge a los heridos hay asociaciones muy importantes, pero eso no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, conformada por todas las personas redimidas y lavadas en la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre de Cristo en la cruz, no hay iglesia. La declaración del Señor Jesús acerca de la iglesia está en futuro, porque Él todavía no había sido sacrificado. Sobre esa verdad que has dicho, voy a edificar mi iglesia. ¿Y sabes por qué? No lo dice la Biblia, pero suponga que el Señor hubiera seguido hablando sobre el tema. ¿Y sabes por qué lo pongo en futuro? Porque lo que le da inicio, lo que le da fundamento a la iglesia es mi propio sacrificio que no se ha realizado. La declara como propiedad personal. Es mi
iglesia. Hermanos, hermanas, siempre tenemos que destacar la labor de los hermanos misioneros en todo el mundo, que fundaron las iglesias, hermanos misioneros de distintos países que vinieron a los nuestros, y seguimos enviando o recibiendo misioneros, porque ahora las iglesias nuestras también, las iglesias en todas partes, ¿no? Debe ser eso importante, hermanos. La iglesia surgió bíblicamente, históricamente, como un cuerpo capaz, un cuerpo de personas capaz de reproducirse en todo el mundo. Esa es parte de la gran comisión. Ir por todo el mundo, lo veremos luego. Ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Claro, hermano, una iglesia local no es capaz de ir por todo el mundo, pero sí debe tomar en cuenta desarrollarse a sí misma para ser capaz de moverse por otros lados, de no estar ensimismada y girar sobre sí misma. Y esto es lo que está en la mente del Señor Jesucristo cuando dice: esa será mi iglesia. Gracias a Dios por todos los misioneros que vinieron y fundaron las iglesias de las que hoy somos parte. Pero la iglesia nunca perteneció al misionero que la fundó. Usted nunca ve en las cartas de Pablo que reclame para sí alguna situación o alguna condición de dueño. Miren, Pedro predicó por allá, pero esta iglesia de Filipos yo la fundé, esta es mía. No, jamás. La iglesia del Señor Jesucristo. Y qué bueno que haya en medio de todo esto gran esfuerzo, hasta sacrificios. Óigame, miles. Bueno, si contamos el tiempo desde que la iglesia se fundó, después que el Señor Jesucristo partió de este mundo, millones de creyentes han muerto por la causa del evangelio. Pero por mucho que alguien haya muerto por la causa del cristianismo, qué dignidad, qué gloria para el Señor. Nadie puede arrogarse el derecho de que esta iglesia me pertenece, porque el Señor la declaró mi iglesia. El apóstol Pablo comparó la iglesia con una estructura de piedras vivas. Ahora es interesante, hermanos, ninguna piedra es viva, ¿no? Usted puede partir la piedra y la piedra no se va a quejar. Usted puede hacer la arenilla y la piedra no le va a reclamar, no le duele, no, porque no es persona. Y además usted puede poner una piedra, la puede sembrar y jamás va a crecer. ¿Cómo es que es una piedra viva? Efesios capítulo 2 versos 21 y 22 dice la palabra, hablando siempre como de Cristo como centro de la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Óigame, un edificio que crece para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Varias cosas importantes. No tenemos todo el tiempo esta mañana para ir poquito a poquito, pero hay mucho aquí. Mire bien, alrededor de Cristo, en quien todo el edificio, dice, alrededor de Cristo se levanta ese edificio que es la iglesia. Pero el edificio, quiero decir otra vez, no es este edificio físico. El edificio espiritual que somos nosotros, la iglesia, y que estamos en constante edificación todos los días. Es un edificio que va creciendo. Esa es la aspiración de toda iglesia, que crezca cada vez más. Y la primera forma de crecimiento no es el número de creyentes, hacia eso vamos, pero el primer crecimiento es la vida espiritual y la comunión con Dios de cada uno. Óigame, hay una cuestión que hay que recordar sobre el edificio que crece, para que estemos bien claros que ningún edificio crece en lo físico. Este edificio en el que hoy estamos fue construido en el año 1975, después del terremoto de Managua en 1972. Muchos de los que aquí estamos, por supuesto, hermanos que aquí nacieron y crecieron, pero en mi familia tuvimos
el gozo de conocer el edificio anterior. Era cruzado acá, de norte a sur, ahora estamos de este a oeste. Y bueno, se cayó. Con mucho esfuerzo de los hermanos de aquel tiempo se construyó este templo. Y no hemos terminado porque siempre estamos en avances. El punto aquí es que, fíjese que desde este año que se pusieron los cimientos y se levantaron las columnas y las paredes, no ha crecido un centímetro más. Y vamos a estar aquí 10 años más, 20 años más, 50 años más, hasta que el Señor venga o nosotros nos vayamos. Y no va a crecer ni un pelito más, porque ningún edificio crece. ¿Cómo dice aquí que la iglesia es un edificio que crece? Porque la iglesia no son estas paredes. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el edificio que debe crecer sin parar, sin detenernos. Y no puede ser que alguien diga, mire, yo ya creo que, mire, yo hice tanto en esta iglesia por 40 años, yo creo que ya es bueno que ya me voy a sentar, que sigan otros. Bueno, es probable que digas, estoy cansadito, pero no, ya terminé, porque nadie termina hasta que el Señor nos lleva. Amén. Podemos cambiar de actividades. Antes tenía esta posición, ahora estoy más lento, ahora sí, pero no has terminado. El edificio bien coordinado. Qué bonito esto, hermanos. No solo es un edificio que crece, sino que debe crecer bien coordinado. Ay, hermanos, qué duro cuando en una iglesia, que es como cuando en una familia, hemos dicho esto muchas veces, ¿verdad? Qué triste cuando en una familia, hermanitos y hermanitas de la misma familia se disgustaron por algo, y cuando hay algo que celebrar, óigame, ese es el cumpleaños de la abuelita, del abuelito, vamos a celebrar, pero mira, si llega fulanito me avisas cuando se vaya para yo llegar después, porque no lo puedo ver, porque hubo un disgusto. Qué triste, ¿no? No se puede hablar de coordinación ni de buen trato. Mire bien que aquí la condición que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribe a los Efesios, está diciendo, la iglesia tiene que ser un edificio que crece bien coordinado, que tiene concordancia con otro pasaje de la Biblia que dice que todos somos un cuerpo y cada uno haciendo lo suyo. Ya. Eso es la idea de un cuerpo bien coordinado, un edificio bien coordinado, que quiere decir sin desviaciones, sin declives, todos en el mismo sentir. Hemos estudiado el libro de los Hechos, hermanos, y qué bueno cuando la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, todos eran de un mismo sentir, unánimes. El edificio que va creciendo, una acción continua, va creciendo, no que ya creció, hasta ahí llegó, no, va creciendo. Hermanos, podemos cumplir 50 años más tarde y sigue creciendo. Nunca tenemos que dejar de crecer. No termina de crecer la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay un gran propósito. Dice que todo esto es para ser un templo santo en el Señor. Otra vez digo, hermanos, estos edificios que nosotros usamos les llamamos templo, pero y no es pecado que le digamos templo, pero en el verdadero sentido de la palabra templo, la Biblia enseña que templo de Dios somos cada uno de nosotros. Por eso es que la iglesia se mueve en todas partes, porque la iglesia no somos iglesia solo cuando nos reunimos. La iglesia es la escuela donde todo creyente aprende a hacer luz allá en la calle. Es así como nosotros vamos creciendo y hacemos crecer la iglesia allá en el mundo. No para alumbrarnos entre nosotros mismos nada más. Tenemos que llegar a la estatura de ser un templo santo en el Señor. No solo cualquier templo. Vaya, no cualquier cristiano, hermano. Cristianos de verdad, cristianos valerosos,
en el testimonio, en pureza, en santidad, en buen testimonio, en integridad, edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, hay tantas cosas que nosotros debemos detenernos cuando leemos la Escritura. ¿Sabe usted lo que significa? ¿Ha meditado en esto, la profundidad de esta palabra, que nosotros somos morada de Dios? Usted tiene, vamos a decir, va a abrir un negocio y hay leyes para los negocios, ¿no? Y hay alguna cosa que usted quiere pedir un permiso especial a la autoridad, llámese alcaldía, llámese el representante del Estado en un distrito, ya no sé qué autoridad. Y usted va y dice, buenos días, vengo a hablar con el señor. Pero un momentito, está cargado, tiene una agenda, pida audiencia. ¿No es así? O usted entra como si entra en su casa. No, porque el funcionario está lleno de actividades y hoy no vino a trabajar porque está en. Le vamos a dar cita un mes después, pero usted necesita urgentemente una respuesta hoy. Hermano y hermana, ¿no se da cuenta que con Dios puede hablar cuando usted quiera? No tiene que pedir audiencia, ¿sí? Y no tiene que ir. Les repito otra vez una anécdota, ¿no? Hace muchos años estaba yo ahí en la oficina escribiendo, 8:30 de la mañana, y viene una hermanita corriendo, pastor, hágame el favor, ábrame el templo. La miré angustiada, digo, ok, voy a abrir el templo. Y vi que se postró sobre esta plataforma. Óigame, una cosa más para decir, ¿verdad? Plataforma, este no es un altar. Le llamamos altar y yo no estoy regañando a nadie que diga que es altar, llamémosle altar si quiere, pero en el término bíblico no es altar. El último altar es la cruz del Calvario, porque altar es un lugar de sacrificio. Aquí no sacrificamos a nadie, es una plataforma. Sí, consagrado todo aquí para servir al Señor, pero el último altar de sacrificio es donde Cristo vertió su sangre por nosotros en la cruz. Pero bien, la gente dice, voy al altar, y se postró allí y oró. Yo seguí escribiendo y cuando ella me dice, muchas gracias, pastor, 40 minutos después tal vez, ya me voy. Pero un momentito, siéntese, quiero conversar con usted. ¿Qué le pasa? La veo angustiada. Ay, pastor, es que me contó varias cosas, es que el marido, los hijos, está sin trabajo, angustiado. Ay, yo quería desahogarme con el Señor. Ah, qué bueno, hermana. Oramos juntos esa vez y le digo, déjeme decirle una cosa. ¿Por qué usted vino corriendo de su casa aquí al templo para orar? Pastor, porque este es el altar de Dios. Entonces, hermanos, aprendamos. El altar de Dios está en tu corazón. El altar de Dios está en tu aposento. El altar de Dios está en cualquier área de tu casa. El altar de Dios está en tu oficina, si es que la tienes. Tú eres, si es que le llamas altar, no, acabo de decir que altar es un lugar de sacrificio. El lugar donde Dios mora es tu mente, es tu corazón. Y donde tú andas, anda la iglesia, porque tú eres parte del. ¿Sabe por qué insistimos en que hay que congregarse? Porque nadie puede andar disperso, porque esta es la escuela donde aprendemos todas estas cosas. Usted no lo va a aprender en la casa, usted no lo va a aprender en línea. Todavía hay creyentes alineados, eso es una debilidad. Qué bueno con todos los avances tecnológicos, pero la iglesia en línea no existe. La iglesia así electrónica no existe. La iglesia es el cuerpo, como nosotros estamos ahora, y que nos saludamos de manera viva y que nos deseamos y oramos unos por otros y nos animamos en el estudio, en la palabra, en el canto de alabanza al Señor y todo lo que hacemos. Eso es la iglesia. Cuando renovamos nuestro trato de amistad y de hermandad en Cristo, pero en vivo,
no de larguito. Esa es la manera en que crecemos para ser un santo templo de Dios y para ser morada de Dios en el Espíritu. La tarea de la iglesia y de cada creyente, la Biblia nos establece cuál es la tarea de la iglesia y de cada creyente en particular. Primera cosa, hermanos, ganar personas para Cristo. Yo quiero decir con toda sinceridad que tengo mucho cuidado con esto de lo que la inmensa mayoría de iglesias dicen y predicadores. Vengamos esta tarde para ganar almas. ¿Para ganar qué? Almas. Óigame, ¿y quién le dijo a usted que el Señor está interesado solo en el alma? ¿Sabe a qué nos conduce esto? Que la gente piensa, esto de ganar almas es que yo voy a ser salvo hasta que me muera. ¿Usted es salvo en Cristo? Sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando me muera voy a ir al cielo. ¿Eso es para usted ser cristiano? Óigame, gloria al Señor que vamos a ir al cielo. Pero yo creo que estoy seguro que este día, hoy, esta semana, ninguno de nosotros se va a ir al cielo. Porque eso sería morirse. Y estoy seguro que ninguno de nosotros nos vamos a morir esta semana. A lo mejor un accidente y me equivoco porque yo no soy dueño de la vida de nadie, pero yo no veo a nadie con ganas de morirse hoy. ¿Comprende lo que quiero decir? Usted está entero, 20 años, 40 años, aún el de 80 y está sano. Hermano, si yo le digo a usted, el Señor quiere salvar su alma, ¿y eso qué quiere decir? Que cuando se muera va al cielo. Falta bastante. ¿Y cómo hago con mis problemas ahorita? No tengo trabajo, tengo hambre, estoy enfermo, tengo problemas de toda clase. Hermanos, el Señor no quiere ganar almas, el Señor quiere ganar la persona completa, tu persona completa, que incluye tu mente, tu cuerpo. La iglesia está llamada a predicar de Cristo a la persona, no solo al alma, si comprendemos el término, ¿no? No, nosotros no somos llamados para ganar almas para Cristo, para ganar a tu vecino, la persona completa, que quiere decir su cuerpo también, porque nuestra alma y nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón son el templo de Dios, no solo el alma. El Señor no está interesado solo en el alma, sino en tu ser total. Ganar personas para Cristo es la tarea del creyente, y es lo que llamamos la gran comisión. Ahora, de repente, cuando hablamos de la gran comisión, solo nos recordamos un solo pasaje bíblico. Por lo menos hay 3 pasajes bíblicos que nos hablan de la gran comisión. La gran comisión en Mateo 28, 18 al 20, que es la más conocida. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. No dice id y ganad almas, no, id y haced discípulos. Discípulo es la persona completa. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mucho hemos predicado de este pasaje, solo estoy señalando esta mañana que ese es el pasaje más conocido de lo que llamamos comúnmente la Gran Comisión, que quiere decir el gran mandamiento de Dios para la iglesia, del Señor Jesucristo para su iglesia, que quiere decir la gran tarea que Dios nos ha encomendado. Pero la segunda versión está en Marcos 15, verso 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda ¿qué? A toda alma. ¿Así dice su Biblia? No, no es el alma, es la criatura completa, la persona completa. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Siempre hemos estudiado que Mateo, bueno, Juan mucho más, también Lucas, son las 4 versiones del Evangelio. Los otros 3 eran como más explícitos en lo que decían. Marcos es más directo. Mire bien qué lenguaje directo. El que cree es salvo, el que no está condenado. Usted dígaselo al vecino y decir, ay, qué duro eso. Así era Marcos. Una réplica de Pedro, que también era de un lenguaje directo. Mire usted la versión, dice Mateo, hace discípulos a todas las naciones. Mire, es el mismo mensaje del Señor Jesucristo, pero escrito de diferente manera. Marcos lo explica o lo escribe de un modo más directo que para algunos es un poquito más duro. Como cuando el predicador dice, mire, reciban a Cristo, sean salvos, se van a gozar, van a recibir todas las bendiciones de Dios. Pero otros como Jonás, ¿cómo lo predicó? ¿Recuerda cómo predicó Jonás? De aquí a 40 días los voy a ver muertos a todos. No había mensaje de arrepentimiento, era duro. O recibes a Cristo y te vas al cielo, y si no te vas al infierno. Ay, qué mensaje más duro. Algo parecido así era Marcos, en esta versión de Marcos 14, 15, Marcos 14, 15 y 16. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. La tercera vez que aparece la gran comisión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Muy bien, aquí tenemos el mandamiento del Señor Jesucristo para predicar, para evangelizar, para discipular, en 3 versiones: Mateo, Marcos y Hechos. ¿Para quién es esto, hermanos? No es para el vecino, no es para el mundo, es para la iglesia. Qué bueno recordar, hermanos, cuando hace 64 años y trabajamos aquí y qué bonito que estamos ahora y todo eso. Celebración que ya mañana se nos olvidó. Ahora vamos a esperar hasta el próximo año para otra celebración. Hermanos, que nuestras celebraciones no sean así, sino recordarnos que hay una tarea que no hemos terminado: predicar el Evangelio a toda criatura. Y gracias a que una generación anterior a nosotros cumplió esa tarea, es porque nosotros somos salvos ahora. Si la generación anterior a nosotros no hubiese cumplido esa tarea, quién sabe por dónde anduviéramos. Pero Dios usó a los que tenía que usar para que el mensaje de salvación llegara a nosotros, y ahora estamos nosotros. Amén, hermanos. Otra manera de ser iglesia, otra manera de recordarnos en la Biblia cuál es la tarea como iglesia: el testimonio público de nuestra fe. ¿Sabe a qué llamamos testimonio? A la manera como la gente nos ve, a la manera como la gente ve que vivimos, no como nosotros creemos que vivimos. Porque cuando nosotros nos tratamos a nosotros mismos, nos tratamos con pañitos tibios. Mire, hermano, yo conozco a 2, 3, 4 que son grandes mentirosos, que tremendos hipócritas. Y alguien me dice, hermanito, tenga cuidado. Mire, yo también he visto que usted no, pero es que yo lo hago por... comenzamos a justificarnos. No, mire, yo también he dicho mentiritas, pero yo le puedo justificar mis mentiras. Las de aquel son terribles, pero las mías... Comprende que nosotros nos tratamos mejor a nosotros mismos que como tratamos a los demás. Pero el buen testimonio del creyente no se mide por lo que usted dice de usted mismo, sino lo que la gente dice de usted. Mire bien que el Señor Jesucristo nos da el ejemplo. ¿A quién le preguntó el Señor sobre sí mismo? No dijo, miren, no importa lo que diga la gente, yo les digo lo que yo pienso. El Señor es Dios, pero no se atrevió ni él a decirlo. Sino que, ¿qué dicen aquellos? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Comprende? Eso es un gran ejemplo que nos da el Señor Jesucristo para que nosotros no nos quedemos solo con la versión de nosotros mismos, para nosotros mismos, sino qué dice la gente sobre ti, sobre mí. Esto es el testimonio público de nuestra fe. Pablo, escribiendo a Timoteo, la segunda carta,
Segunda Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco, hermanos. ¿Qué significa esta palabra? Significa te encomiendo, te responsabilizo dar una tarea que no se puede eludir. Tienes que hacerlo. Bueno, ¿verdad? Las mamás con los muchachos en la casa. Cuidado, voy al mercado y regreso y no has limpiado. Ya. Bueno, lo que pasa es que ahora hay mamás que piden favores, ¿verdad? Por favor, hijito, limpia. Ah, no, el Señor Jesucristo no viene a pedirnos favores. El Señor viene a darnos la gran comisión con autoridad. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que lo que ahora te voy a decir es un mandato. Ve por todo el mundo y predica. Ah, Señor, te encarezco. Te doy una tarea que no puedes hacer a un lado. Esa es la manera en que Dios habla a la iglesia. Ganen a toda persona para el reino que voy a venir a establecer, para la salvación eterna. Es un mandato, no un favor que Él está pidiendo. Te encarezco. Es tan crucial este compromiso que se hace mención del juicio a los vivos y a los muertos. Mire bien cómo el Señor está equiparando esto. El apóstol Pablo dice, te encarezco. Eso es como te ordeno, te responsabilizo en nombre del Señor que va a juzgar. ¿Por qué tuvo que mencionar el juicio? Porque tan alta es la responsabilidad del creyente que seremos juzgados por eso. La tarea encomendada es, hermanos, redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina. Redarguir es cuando usted defiende el evangelio frente a otra. Redarguir es una palabra que quiere decir cambiar los argumentos de otra persona, persuadir a la otra persona de su equivocación, pero hacerlo con sabiduría, pero hacerlo con paciencia, pero hacerlo con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo acerca de la palabra del Señor. Óigame, es tan urgente esta tarea que hay que hacerla en tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé cuántas veces hemos pasado nuestra vista por esta expresión y la pasamos rápido sin detenernos. Deténgase. No vaya rápido sobre la palabra. Entre más aprendamos, más conscientes vamos a ser de cumplirla. En tiempo y fuera de tiempo es, ¿sabe qué? Cuando llueve y cuando no llueve. Cuando hace sol o cuando está nublado. Cuando tienes hambre o cuando ya te saciaste. Cuando estás despierto y aún cuando estás dormido, porque estás soñando cómo hacerlo mañana. Es más, cuando quieres hacerlo y cuando no quieres. Porque la tarea es cumplir con el Señor. Y el Señor merece todo nuestro tiempo. Amén, hermanos. Otra parte de la tarea, por supuesto, ser obedientes. Por sobre todas las cosas, ser obedientes. La obediencia del creyente, capítulo 4 de Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, un tiempo difícil que los estaban recriminando, confrontando, porque empezaron a predicar. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué bueno que aquí tenemos una gran enseñanza por eso se llamaban apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos habían estado con el Señor Jesús. Todo lo que predicaban lo habían visto y lo habían oído. Miren, a nosotros no nos vinieron a contar nadie. Estuvimos con Él, vimos sus milagros, oímos su palabra, oímos cuando nos mandó al mundo a predicar.
Nos rescató más de una vez de una tormenta que íbamos a ahogarnos. Hizo grandes cosas. Pedro está diciendo, a ver si a ustedes les parece sensato que nosotros nos callemos solo porque ustedes nos mandan que no prediquemos, cuando nosotros somos testigos de lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Qué es más importante? Nada es más importante para la iglesia que cumplir con el mandato del Señor de predicar su santa palabra. Todo miembro de la iglesia debe estar deseoso de ser puesto donde el Espíritu desee ponerlo. A veces queremos responder a deseos, ¿verdad? Dios te ha llamado a ser predicador, y a lo mejor en predicar allá en un campo donde ni pasan rutas de buses y es rural. Ay, no, pero es que yo quisiera ser un gran cantante. Ese es tu deseo. Desea lo que quieras, pero es Dios quien te pone donde Él quiere ponerte. Hay pastor, qué duro que lo dice. Bueno, vaya Jonás. Yo insisto en Jonás porque Jonás es un gran ejemplo. Jonás, vete a Nínive. Ay, pero Nínive es una ciudad bonita porque es la capital del imperio asirio. Pero yo quiero ir a Tarsis, ¿por qué no? ¿Y a dónde terminó Jonás, hermanos? Después de todo aquello de que Dios lo juzgó y lo llevó hasta el estómago del gran pez, ¿a dónde terminó predicando? A donde Dios quería. Hermanos, nadie puede estar sobre lo que Dios quiere. Nuestros deseos pueden ser cualquier otro, pero tú tienes que estar donde Dios quiere que estés. Todo miembro de la iglesia debe ser instruido en cuanto a las verdades precisas del evangelio, de la gracia que tiene la misión de proclamar. Instruido. Sí, hermanos, todos nosotros necesitamos ser instruidos en la palabra. Por eso la iglesia es el cuerpo donde todos aprendemos. No se olvide de algo, nadie puede aprender solito en su casa. Ay, mire, pastor, es cierto que usted no me ve, pero no se preocupe. Ahí en mi casa yo veo en internet todo. Ay, ya me dio más dolor de cabeza. Ahí en mi casa yo veo a este y al otro y al otro. Ahí usted mira cualquier cosa. Y si no está bien instruido en la palabra de Dios, al final ni sabe lo que cree. Y oigo las radios y veo la televisión y ahí oigo predicadores. Ay, hermano, con razón no da fruto. La iglesia donde Dios te ha puesto, esa es tu escuela. Creía yo. Esa es la escuela donde Dios nos ha puesto para aprender, para ser instruidos, para cumplir los propósitos de Dios como Él quiere. Todo miembro de la iglesia debe estar lleno del Espíritu Santo o le faltará la pasión por los perdidos. Óigame, nosotros cuando predicamos el evangelio no se trata solo de como cuando vendes a la fuerza, porque si no, no comes. Quisiera comprar lo que vendo, así como no quería, como queriendo no vender. No, debemos hacerlo para cubrir nuestra propia necesidad, porque predicar el evangelio es una necesidad. Debe tenerse en el corazón de algo necesario para nosotros, porque es necesario cumplir con lo que Dios ha mandado. Llenos del Espíritu Santo. Nadie puede emprender la más digna de las tareas si no está lleno del poder del Espíritu Santo. Óigame, por favor, hermano, no confundamos la palabra poder con el hecho de que usted pone la mano y alguien se cae. Poder es conocimiento de la palabra. Poder es ponerte humillado delante de Dios para que toda palabra que produzca tu boca tenga efecto en la persona que te escuche. Estando llenos del Espíritu, nada puede impedir el flujo de la compasión divina. La palabra compasión es importante, hermanos. No puedes predicar sin amor. Una vez escuché a un predicador hablar
Su mensaje parece que estaba bien preparado, pero al final dice, óigame, yo predico de la palabra, a mí no me importa si al final usted no recibe a Cristo y que se vaya al infierno, a mí qué me importa, yo cumplo. Óigame, a mí sí me importa de dónde usted va. Eso es mostrar pasión por la persona. Eso es mostrar verdadero deseo de que usted no se pierda en la eternidad. Tenemos que mostrar verdadera compasión por la gente a la que le estamos predicando, especialmente si se trata de los tuyos. Siempre, hermanos, tenemos que desafiarnos. Qué bueno que usted está aquí. ¿Están todos tus hijos aquí? ¿Están los parientes más cercanos? Y si tú eres hijo joven, ¿has intentado traer a tus padres? Y algo más desafiante, hermanita, hermanito, tus padres y tus suegros. Ay, no la aguanto ni en la casa y la voy a traer aquí. Son realidades de la vida, ¿verdad? Gánatelos para Cristo. La mejor cosa que puedes hacer es dejar que Cristo los transforme. Amén. El mundo necesita urgentemente una iglesia llena del Espíritu Santo y llena del conocimiento de la palabra de Dios. Una iglesia llena de pasión por toda persona que se pierde en el pecado y sin esperanza de vida eterna. El mundo necesita una iglesia en el modelo establecido por el Señor Jesucristo. Padre nuestro, gracias por esta palabra. Oh Señor amado, perdónanos las muchas veces que nos desviamos en otras cosas y nos olvidamos de la gran comisión, del gran mandamiento de ir por todo el mundo y predicar. Señor, ayúdanos a empezar, Señor, en orden, que todo el mundo comienza en casa, que todo el mundo comienza en el barrio. Allá, Señor, en todas las otras partes del mundo habrán otros haciendo lo mismo. Bendito tu nombre, porque estamos aquí siendo instruidos en tu palabra para conocer tu verdad y llevarla a los perdidos. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo oramos. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.